Vamos a contar sobre lo que está sucediendo en torno a la ley TEA, porque el pasado miércoles el Senado despachó a tercer trámite constitucional la ley TEA, un nuevo marco normativo que pretende promover la inclusión de las personas con trastorno del espectro autista. Para conversar sobre esto, ya estamos, ¿cierto?, con nuestra entrevistada, Valesca Cortés, embajadora de la Fundación Chilena para la Discapacidad. Valesca, ya te estamos viendo ahí en pantalla. Muchas gracias por darnos esta entrevista. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, bien, gracias. ¿Me escuchas? ¿Tenemos el audio? ¿Sí? ¿Se escucha? Ujú. Sí, es que yo no la estoy escuchando acá en el retorno, por eso tengo la duda si es que se escucha Valesca o no. Bueno, ya vamos a arreglar ese problema y, ¿sí? ¿Ya está listo? Valesca, a A ver, ver, ahora sí te escucho, Valesca. ¿Cómo estás? hola, ahora sí, ¿me escuchas? Bien, Sí. gracias, ¿y tú? Bien, muy bien, muchas gracias. Valesca, quisiera que nos contaras cuál es la importancia de esta nueva ley del TEA, ¿cierto?, que abre un nuevo marco para la inclusión. Bueno, lo importante de esta nueva ley es que tiene tres ejes principales, que son la salud, la educación y la inclusión social laboral. Y, Lo importante de esta ley es que empieza a tomar en consideración y visibilizar a las personas que vivimos dentro del espectro autista y hace como que la sociedad, entre comillas, empiece como a tomar conciencia de este tipo de temáticas. claro, aquí Valesca dice la ley en el artículo 6, ¿cierto?, que los deberes generales del Estado con las personas con TEA, entre los que destaca asegurar el desarrollo personal, la vida independiente, la autonomía y la igualdad de oportunidades de las personas con trastorno del espectro autista. ¿Cómo debiera verse reflejado en lo concreto lo que expone este artículo? ¿Qué debiera pasar de ahora en adelante o qué debiera hacer el Estado para asegurar esto a las personas con TEA? O sea, una de las cosas principales, yo creo, como persona en el espectro, que me he fijado a lo largo de toda mi vida, yo recibí mi diagnóstico hace súper poco, ¿Hace cuánto? pero hace un año. ¿Ya? Pero independientemente de eso, lo que yo me he fijado es que falta mucha capacitación, sobre todo en servicios públicos, que no tienen conocimiento de que el autismo, al ser una discapacidad invisible, cuesta mucho que sea tomado en cuenta, como por ejemplo una persona en situación de discapacidad que tiene movilidad reducida. Ujú. Entonces, es muy complejo para los funcionarios, tanto de gobierno o de entidades privadas, el tomar en consideración este tipo de neurodivergencia, de discapacidad que no es visible. Entonces, una de esas cosas yo creo que falta es la capacitación. Y La, bueno, además el otro tema es como personal, la empatía. la capacitación en torno a recibir personas del espectro autista en el trabajo para saber cómo trabajar con ellos o en cuanto a la atención, por ejemplo, del sistema A la público-privado, atención, a la atención. Y en cuanto a la a, atención. y en cuanto a la integración laboral, ¿cómo crees que estamos hoy en día acá en nuestro país con respecto a esto y cómo deberíamos avanzar de aquí al futuro? Estamos muy al debe, en verdad, con el tema de la inclusión laboral, porque si bien hay una ley que habla de que tiene que haber cierta cantidad de personas discapacitadas, porque eso es lo que dice la ley antigua, Ujú. eh, en sus trabajos no se refleja eso en la realidad, y las personas que vivimos en situación de discapacidad tenemos las mismas capacidades que cualquier otra persona. ¿Tú crees que las oportunidades no son tan reales como se expresa en algunas ocasiones? Así es. Así es, a veces cuesta mucho, sobre todo cuando tú vas con un diagnóstico o cuando eres parte del Registro Nacional de Discapacidad, Ujú. cuesta mucho el encontrar un trabajo, el encontrar una estabilidad laboral. Y esto también tiene que ver no solo con este tema de las oportunidades, sino también de cómo son los ambientes laborales dentro de la misma empresa o institución. Valesca, y en cuanto a lo educativo, porque estamos hablando, ¿cierto?, de una inclusión individual, personal, laboral, pero también en el ámbito educativo. ¿En ¿Cómo estamos al debe en eso y qué debería contemplar esta ley, ¿cierto?, con respecto a la educación de las personas? O sea, una persona autista, sobre todo los niños, que va como más enfocado a los menores de edad en este punto de la ley, están igual de capacitados que un niño. Quizás tendrán un poco más de desafíos, más que dificultades, desafíos. Porque igual ellos
pueden hacer las mismas cosas, solo con ciertas restricciones debido a la hipersensibilidad, no sé, puede ser sensorial, puede ser social. Entonces necesitamos como más profesionales de la educación que estén capacitados y actualizados. Porque, por ejemplo, el autismo en niñas todavía es muy invisible. El autismo es uno solo, pero se manifiesta de diferentes formas tanto por género femenino y masculino. Y en cuanto a, tú mencionabas un punto yo creo que es muy importante, que es el tema de la empatía. ¿Qué pasa ahí con nuestra sociedad? ¿Deberíamos también ver ese punto del ámbito educativo a la sociedad completa para generar mayor empatía y mayor inclusión? Es también una parte importante, ¿cierto?, de incluir a quienes sean parte del espectro autista. Sí, o sea, por ejemplo, si vamos un día al supermercado y vemos a un niño que hace un berrinche, pataleta, lo seguimos mirando feo y que es como malcriado. Hay mucha gente que dice le faltan un par de coscachos. Claro. Y esa no es la realidad que viven, pues. O sea, nosotros no sabemos si es que ese niño puede estar dentro del espectro, que lo más probable es que sí, porque al ir al supermercado se colapsan todos sus sentidos. Ujú. Perfecto. Y seguimos, faltan eso, pues, falta que se pongan en los zapatos de la otra persona y no solo del niño, sino que también de la persona que lo cuida, de la mamá, el papá, cuidadores en general. Perfecto, Valesca, muchas gracias por esta entrevista. Vamos a seguir muy pendientes de cómo sigue avanzando esta ley y si se concretan o no estos puntos tan importantes que tú nos has mencionado. Muchas gracias, que tengas buen día. Gracias. Igual.